Hola, bienvenido a la biblioteca del condado de Prince George. Soy Wilfredo Morataya, trabajo en el departamento de circulación y hoy tenemos como invitado al periodista y escritor guatemalteco Pedro Muñoz Guevara y estaremos hablando sobre su libro Soy de esta tierra. Y estamos pues muy contentos de tenerlos acá y poder conversar con él. Y todo esto pues con motivo del, am, de la celebración del mes de la herencia hispana, pues, ¿verdad? Estamos aquí conversando con este autor. Y sin más que decir, bienvenido, don Pedro, y nos puede hablar de su obra. Muchas gracias, señor Wilfredo. Es un placer para mí ser invitado a esta actividad. Eh, mi, mi memoria está justamente en este momento porque recuerdo que hace 26 años, para septiembre, estaban celebrando lo mismo, el mes de la herencia hispana, y a mí me impresionó de sobremanera. Vino el otoño y con él un cúmulo de nostalgia por mi regreso a mi patria. Tenía 8 meses de estar aquí y el otoño me trajo mucha tristeza. Entonces, mi obra, Soy de esta tierra, justo nació de la emoción un poco de la celebración de ese año y de un otoño lluvioso que yo comencé a vivir. Gua- Mi obra Soy de esta tierra está quizás sustentada no tanto en datos del ser propiamente de la tierra o con datos biográficos de la tierra o históricos, pero el hecho mismo yo lo interpreto como la nostalgia. Es parte del ser de esta tierra. Solo los seres terrestres tenemos la nostalgia. Los seres humanos de la tierra tenemos la nostalgia y esa nos afecta cuando por abandonar nuestras raíces un poco, abandonar la familia, abandonar nuestros caminos de tierra allá en nuestros pueblos, nos hace querer regresar. Y eso es allí donde se ha fundamentado mi obra, no tanto en los datos del problema de lo que sufre la tierra, sino más bien en el sentimiento mío, el mirarme en esta tierra. Sí, yo creo de que todos los inmigrantes pasamos esa situación, ¿verdad? La nostalgia de dejar nuestras tierras, nuestras familias, y especialmente, como usted lo mencionaba, en el tiempo de otoño acá en este país, en verdad que lo embarga a uno con toda ese sentimiento, ¿verdad? Y la nostalgia se apodera de uno muchas veces. Pero sí, le quería preguntar, cuándo salió usted de Guatemala? Yo salí en enero de 1995 y lo Mm, mismo, igual que millones de personas, por la frontera, sí, sí, como una persona indocumentada. Y fue una historia larga de lo que también hablaré un poquito al final. Y es claro, claro. interesante esa parte. La guardaré para continuar un poquito al final de esto, de hablar después de Soy de esta tierra, hablar un poquito de eso. Me parece Sí, interesante, pero yo vine y luego surge esa parte de mí, aunque realmente yo había salido de Guatemala para Honduras, Nicaragua, Costa Rica, por, por mi condición de periodista y yo publicaba y las condiciones de Guatemala en esos años que aún tenían la guerra sí, me obligaron a salir. Bueno, el sistema me obligó a salir corriendo de Guatemala y salí para Honduras un 25 de mayo de 1993. sí. Y una historia también de esa parte. Y luego viví en Nicaragua un año y algo, fundé un proyecto de niños para trabajar. Yo soy maestro graduado en mi país
para trabajar en la escuela elemental, pero terminé trabajando con niños en la calle, tanto en Guatemala como en Nicaragua. Y esa condición, cuando se denuncia a nuestros sistemas políticos, les afecta, no les hace buenas cosquillas. Ujú. Sí, sí. Bueno, en cierta forma, ¿verdad? Su libro, como usted lo dice, no es biográfico, pero sí nos muestra, ¿verdad? Sus experiencias, ¿verdad? Vividas. Y pudiera decirnos un poquito más, ¿verdad? De todo el libro, ¿verdad? El enfoque en sí. Sí, me gusta mucho. Yo lo trato de dividir en tres partes. La primera parte es una de las experiencias maravillosas que me dio el otoño, a pesar de que el otoño no me explicó qué me estaba sucediendo. Una nostalgia profunda en el invierno de 1996 y yo vivía en Washington, D.C., en un segundo nivel de una casa en la Decatur Street, y era tanta mi soledad, y yo miraba por la ventana y miraba llover y miraba las hojas correr por la calle, y aparece un cuervo en mi ventana. Y aparecen otros pajaritos, pero aparece un cuervo en mi ventana. Y entonces abrí la ventana un poco y puse algo para ponerle comida y le ponía maíz y poquito de arroz. Y él comía eso. Y llegaba y se estaba allí y comenzamos a hablar. Esa era una entidad que llegó para acompañar mi soledad. Y surgió el cuervo y yo. Es la primera parte de mi libro. La segunda parte es un poquito la nostalgia del mirar de la vida de las mujeres y los campesinos en Guatemala, en mi país, en mi tierra, en el campo donde yo nací, donde yo crecí. Y está sustentado en dos monólogos, Niña, Mujer y Soy del Monte. Y la tercera parte está un poquito de la situación que, por las razones justo que yo terminé viviendo aquí, el epílogo de una batalla de guerra y muerte. Entonces, esa es la tercera parte y justamente eso es lo que ha pasado. En la primera parte estuve hablando mucho con el cuervo y aparecían las actividades en la comunidad y yo trataba de explicarme qué pasaba. Pero yo miraba que las cosas no cambiaban, a pesar de que tenemos liderazgos comunitarios, a pesar que tenemos instituciones que, bueno, nos representan en una manera, pero para mí era muy poco, siempre quizás ha sido muy poco, tengo demasiadas expectativas sobre cambios que debieran haber. Sin embargo, yo decía que vivíamos en un sistema injusto. Me recuerdo de aquellos discursos del doctor Farrakhan con el millón de hombres en la plaza del Mall, frente a la Casa Blanca, ahí en esa área. Y sin embargo, de un día a otro se borraba palabras que son tan elocuentes, tan profundas para decir lo que comunidades, las minorías necesitan en este país. Sí. Y eso hablábamos con el cuervo que me llegó a visitar. Permítame hacerle una interrupción ahí. Quería Sí. preguntarle, ¿cuál es el simbolismo del cuervo para usted? Ahora tengo un poquito de información sobre lo que es el cuervo en sí. El cuervo como una de las especies y es un ave muy inteligente. Sin embargo, en ese tiempo yo la única imagen que tenía del cuervo era que era como en mi país mirar un cuervo era como un Dañino. milagro. Sí, y apenas lo mirábamos en la lejanía, uno lo miraba lejísimos y apenas escuchaba el graznido del cuervo, pero nunca estaba cerca de nosotros. Entonces, el cuervo para mí no era más que un pequeño recuerdo de que lo miraba allá. Pero aquí
me pareció tan normal mirar los cuervos en la calle, en los árboles cerca y todo. Y me impresionó tanto que el cuervo llegara a mi ventana. Entonces comencé a darme cuenta que tal vez por lo menos en mí, el cuervo terminó siendo una compañía especial. mm, Alguien que quizás entendió mi soledad en esos años, bajo el otoño, extrañando a mi esposa que se había quedado, extrañando a mi hija, a la niña de mis ojos que se había quedado de 6 meses. Estoy hablando de Dulce María. Ella la dejé de 6 meses ahí, entonces todo eso era una profunda nostalgia de lo que estaba. Y el cuervo llegó justamente a ayudarme a hablar, a no ahogarme en mi propio silencio. Y el sí, cuervo ahora yo lo entiendo como esa ave tan inteligente y que incluso guarda la memoria de un ser con el que se ha encontrado. Yo lo sé ahora, antes no sabía, sino quizás mis, mis fábulas fueran un poquito diferentes, pero yo, y creo que en una manera estuvo bien porque me encontré con alguien natural, completamente natural, un amigo espontáneo que llegó sin nadie buscarlo, ¿eh? No sabía nada y se fue y se iba para el sur en el duro invierno, ¿no? ujú, Pero quedó esa memoria de mí, de un compañero que llegó, alguien que llegó a verme y a hablar conmigo. No sé quién era en sí, pero llegó una entidad que agradó y borró un poquito mi silencio. Eso me ayudó a decir y a escuchar. qué bueno. Sí, ¿verdad? Sí, Me recuerdo un pasaje donde está hablando el sinsonte, el cuervo y no me recuerdo el el otro pájaro. clarinero. Sí, ¿verdad? Y todos, Ajá, todos sienten temor, ¿verdad? A acercarse al hombre. Pero, exactamente, ya. Y ajá, entonces pero le dicen, dice, no, dice, yo, de último, yo no dejo que él se meta la mano a la bolsa porque mejor me marcho antes de esperar a ver qué es lo que va a hacer el hombre. El temor de la especie, por las sí, especies, ¿no? Pero exacto. ese es, ese es el simbolismo que tengo para mí ahora de estas fábulas que terminé haciendo en unas cartas, de lo que él también sentía, Sí, sí, y sin caer en el prejuicio de los colores de la piel. exacto. Él termina siendo un ave negra y luego se le adjudica el poder de ser un carroñero y cosas así, ¿eh? Entonces, pero, y dado en esos momentos, en esos años, cuando yo trataba de comenzar a entender qué era lo que pasaba en la capital de un país como Estados Unidos, y mirar al millón de hombres en una marcha y unos discursos en el mall de Washington, y eran las personas de color, Sí, la raza morena que estaban yendo a tratar de reivindicar un derecho del cual tienen también la esperanza, y los hispanos incluidos ahí. Yo fui con un amigo mexicano a esas marchas y me decía, vení, vamos a ok, mirar esto que sí, pasa, y eran las reivindicaciones para conmemorar un poco la herencia hispana, pero para reivindicar los derechos de las minorías en el país, el problema de la migración, el problema de lo que tenemos en nuestros países del sur, y los programas internacionales a veces no funcionan completamente. así Pero entonces estábamos en esa, y la cuestión de la lucha de las minorías como los morenos, y llega el cuervo allá y me pareció maravillosamente bien. ¿Sí? Nunca juzgué su color, más bien admiré su plumaje. Ese tornazul más que negro es un azul profundo. sí, sí, Y eso es muy interesante. Para mí fue interesante. qué bueno. Y eh, ¿qué le empujó o qué le hizo pues a escribir ese monólogo de niña, mujer y soy del monte, que nos habla acerca de la experiencia de la mujer campesina, ¿verdad? Y todo lo Sí, que tiene que pasar y bueno, ¿verdad? Usted que pues vivió en por propia carne todas las situaciones de injusticia que se viven, ¿verdad? Si nos puede
explicar un poquito más al respecto? Efectivamente, bueno, las cosas se dan. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y solo tuvimos la escuela elemental en mi pueblo. Era la escuela elemental y no teníamos una biblioteca. Yo me recuerdo que lo único que yo leía y repetía leyendo era se llamaba Almanaque Escuela para Todos. Era una como revista que conseguíamos ahí de un año anterior y a veces era lo único que uno tenía y a veces hasta unas canciones traía y uno trataba de tararearlas. Eso era lo que teníamos antes. Y eso era un privilegio para nosotros. Bueno, para mí yo lo sentí así porque sin saber yo tenía la habilidad de que un día me iba a gustar leer, pero no teníamos biblioteca, no teníamos libros. Y entonces el asunto de la niña mujer nace justo mirando a las mujeres en mi pueblo, mirando a la forma que el sistema, en qué lugar pone el sistema a las mujeres. Sí, Si nadie tenemos oportunidad más que sacar la primaria, a veces con esfuerzo, y mirar cómo incluso las niñas en la escuela eran tratadas diferente por los maestros que llegaban a enseñarnos. Entonces, el problema de la mujer desvalorizada, el problema de la mujer puesta en otro lugar en nuestra sociedad, en una sociedad machista. A las niñas o a las mujeres, su actividad era ir a la iglesia, ir a rezar y regresar antes de entre la noche a casa. ¿Por qué? Porque así es la cultura. No pueden estar en la calle. No, la mujer no puede exponerse en, frente al hombre, no puede estar en las actividades de hombre, no puede jugar fútbol. La mujer es para tener los hijos, para cuidar la casa. Eso lo vi en mi madre y lo vi en las abuelas de mi pueblo que se conformaron con esa actividad, con ser las rezadoras, con ser las madres que tienen a los hijos, las abuelas que cuidan a los nietos, pero no tienen más que eso. Y su silencio, ese profundo silencio que quizás lo hablaban cuando estaban en su jardín, cuando cuidaban su corralito de gallinas, y quizás ellas mismas se decían alguna esperanza de lo que deseaban y que al final era imposible. Yo tenía un pequeño párrafo de niña mujer, de lo que escribí en ese momento, ujú, de lo que escribí en ese momento cuando, de lo que yo sentía, de lo que yo pensaba, y lo dije así. Nunca he deseado ser hombre, pero sí me pregunto, ¿por qué ellos son más libres? Y a mí me mandan a la iglesia, al rosario, pero tengo que regresar a casa antes del anochecer. Me cuidan, se cuidan, me discriminan por el hecho de ser del sexo femenino, piensan eso de mí por lo del sexo, así aprendieron a pensar de mí, de nosotras. Pero si también somos mujeres, pero ¿será que solo miran el sexo mujer? Pero si también somos humanas, pero ¿será que pueden mirar al sexo mujer humana? Pero será si también somos sujetos, sí, sujetos humanos. Bueno, creo que esto de nosotras no lo puede entender ni lo puede aceptar la cultura. No le dio la gana. No puede el entorno creado desde hace más de 500 años. No puede ver el sexo mujer sujeto humanos. Y aún no he terminado. Pero no van a entender. Se lo dije. Está la dignidad. Sí, eso de la mujer digna. Pero no van a entender. Se los dejaría por ahora en eso. Sexo, mujer, sujeto, digno humano. Y cuando mi entorno lo entienda, lo acepte y lo respete, entonces como mis hermanos
podré salir por las noches a la calle o podremos elegir sin prejuicios. Sí. Y yo miraba a mi madre y yo sentía que ella había acumulado la forma del silencio. Y sin embargo, cuando en las noches hablábamos frente a la hoguera en la cocina, ella tenía unas opiniones sabias, unas opiniones maravillosas. Y sin tener estudio, ella no fue a la escuela, las mujeres no iban a la escuela, era difícil que las mujeres tuvieran oportunidad de asistir a la escuela y sin embargo, en su pensamiento habían buenas ideas para seguir viviendo en el entorno que nos correspondía. Sí. Y me recuerdo cuando teníamos que hablar sobre problemas en la comunidad, mi madre, por ejemplo, tenía una habilidad para mirar las cosas que eran más justas hacer, más correctas hacer. Y eran las abuelas también. Mi abuela era una mujer de la comunidad a quienes llegaban a pedir consejos. Y sin embargo, ellas estaban relegadas a otro lugar, a ese lugar de la casa. Y por eso el hecho de niña mujer, de quejarse, de decir, ¿qué es la cultura? ¿Cómo nos miran a nosotros? Y no estoy reivindicando nada. Yo pienso que son las mismas mujeres, las mismas niñas, las mismas jóvenes que tienen que reivindicar eso con su sentir, con su manera. Y entonces yo como escritor solo me atreví un poco a involucrarme en esa parte, que es un sentimiento del que yo estoy 100% seguro que no podré nunca llegar a descifrarlo en palabras, en prosa o en poesía, lo que la mujer siente, lo que la mujer añora, lo que la mujer aspira, lo que la mujer espera de esa sociedad que tenemos. Y de justo de allí donde nace niña mujer. Sí, es bastante profundo el párrafo que usted leyó, ¿verdad? Y como usted lo ha expresado, ¿verdad? Lastimosamente, especialmente en las zonas rurales, ¿verdad? Y en el caso de muchos países nuestros de América, con tanta mujer indígena que de por sí son discriminadas, primero por su etnia, segundo por, ¿verdad? Por su género. Entonces, sufren tanto, ¿verdad? Y tantos sueños y cosas que ellas quisieran realizar, no pueden hacerlo porque la sociedad les limita todo ese crecimiento. Pero gracias a Dios va caminando un poco positiva la cosa, ¿verdad? Sí, y también es parte de la esperanza de que a veces también añoramos la igualdad, pues soñamos en la igualdad, respetamos la igualdad, deseamos un sistema que nos ayude a la inclusión. Y entonces lo mismo me ha sucedido con el monólogo de Soy del Monte. Y Ujú. ese es más pegado a mí mismo, quizás en mí mismo, es parte de lo que yo sentía, mi aspiración como campesino, como agricultor. Y eso yo lo viví propiamente porque yo pasé 18 años sembrando milpa y toda la agricultura con mi padre. Él me enseñó a trabajar la tierra. Y también es la misma situación mirándonos como campesinos, como trabajadores y como ciudadanos de una patria, olvidados allá en el campo, Sí, esperando y mirando que nuestras siembras son las mismas siembras ventureras, de las que no tenemos más que la esperanza de que sea una buena cosecha. así Y es. nosotros ahí en el campo, con mi padre, pasamos, por ejemplo, sembrábamos papa y a veces teníamos que dejar la cosecha botada ahí porque no había cómo entregarla a ningún lado. Wow, Entonces el sentimiento de Soy del Monte es justamente eso también, lo relegado que está el ciudadano campesino en una sociedad que lo olvidó, pero que todavía lo necesita. Y exacto. nos usan para las votaciones, nos usan para la representación internacional, incluso en fotos y todo, pero nos olvidan con el seguro social, con el seguro de la educación, con el seguro de nuestra seguridad personal en una sociedad llena de violencia y todo. Eso no lo incluye el sistema, pero sí nos incluye para los impuestos. Así es. Y nace Soy del Monte en la misma esperanza de qué hago, por qué yo me voy a quedar aquí hundido en no hundido, pero sin poder aspirar a tener
una profesión, ir a un colegio, ir a tener un título. Porque yo como joven campesino, como soy del monte, tengo que quedarme aquí, casarme y tener mis hijos y aceptar que mi modo, regresando a la niña mujer, tengo que ayudar a someter a la mujer y que me tenga mis hijos y se quede en la casa. Y esa es la misma, es una misma, en un mismo enlace que está allí, porque Sí, la cultura lo puso allí, nos enseñaron a estar así. Y cuando entendemos la forma de nuestra cultura, sabemos que no solamente pasó en mi pueblo, pero pasó en todos los pueblos pequeños de América Latina. Yo conozco Nicaragua, estuve en el campo, los campos de Nicaragua, y lo mismo era sembrar la milpa, pero también esperar la posibilidad de que sea una buena cosecha para mi satisfacción. Pero si la cosecha se pierde por alguna cuestión natural, no tengo la ayuda. Y esa era la aspiración del Soy del Monte, es un monólogo que grita allí. Y nosotros todavía encima teníamos el problema de la guerra encima, y mm, teníamos el asunto del reclutamiento militar forzoso. sí, sí. Cada fin de mes, jóvenes de 18 años teníamos que huir porque nos estaban persiguiendo para llevarnos al ejército, y nos querían convencer diciendo de que era para servir a la patria. Pero el Soy del Monte quería entender de que servir a la patria no se trata de que me lleven obligado, no, que me enseñen a tener una elección para servir a mi patria, que me Mm, den la oportunidad para decir, volvete maestro, volvete médico y vas a servir a tu patria. exacto. Volvete un político honesto y vas a servir a tu patria. Pero no nos daban eso, nos decían que íbamos a servir a la patria yendo a ser un soldado del ejército, sin la posibilidad más que de enfrentarse a una guerra que existía allí por los otros intereses. Y entonces el Soy del Monte también estaba atado a esa misma área del campo, y la profundidad de eso. Y nos enseñaron, lo más duro que nos enseñaron fue la cultura del silencio y miedo. Sí, El maestro y escritor brasileño Paulo Freire llegó a Guatemala a hacer un estudio, creo en 1972, y él escribió un libro que se llama, y es de Guatemala el libro dentro de su literatura pedagógica, y él en Guatemala dice que en Guatemala tenemos la cultura de silencio y miedo, y está arraigada en todos los estratos de la sociedad. sí, Y era verdad en ese tiempo, y entonces nacimos las generaciones metidas en eso, y el Ser del Monte era eso. Estábamos allí y sin tener posibilidad de aprender a leer o a pensar más. Pero si aprendíamos a pensar y a leer más, teníamos que, entonces decía, no, aquí hay unas reglas, y eran nuestras reglas militares que estaban allí. Y decían, ser buen ciudadano. Ser buen ciudadano era callar y trabajar y esperar, no ir a reclamar los derechos, no ir a decir que a las esposas merecían tener un centro de salud donde le dieran su atención antes de tener sus hijos en su embarazo y cosas así. No había eso, no había medicina, no había nada, pero no podíamos reclamar eso. Y entonces en Niña Mujer y Soy del Monte se sintetiza esa parte, o hice el intento de sintetizar esa parte, y tal vez no tenía todo el derecho de involucrarme en esa parte, pero mi inspiración trató de sentir esa parte. claro, no, y como usted lo ha expresado, ¿verdad? En nuestros países realmente, si usted es del campo, de la zona rural, de por sí ya lo discriminan. Y como usted mencionaba, sin nuestros hermanos campesinos no hay alimentos, ¿verdad? Pero ¿por qué se les discrimina a los campesinos? No se les da la ayuda necesaria, no se les da la educación ni otras fuentes de cómo poder, ¿verdad? No sentirse atrapado en la situación en la que se encuentran, como usted mencionaba. Entonces, yo veo de que usted desde el principio observaba toda esa injusticia, ¿verdad? Y estaba tratando de hacer ver, de expresarla, pero como usted mismo lo mencionaba, en nuestros países, el decir la verdad o reclamar sus derechos, usted se vuelve enemigo
de los que están ¿verdad? En el gobierno y lastimosamente, ¿verdad? Hay que sentarse callado, ¿no? Para evitar Sí, problemas. cuando yo estuve estudiando, y yo, bueno, aparte de la presentación que no he hecho de mí mismo, yo estuve en el seminario diocesano y estaba Ujú, estudiando para ser sacerdote. Fueron los primeros años. Y sin embargo, era en la ciudad de Jalapa y el obispo siempre me elegía a mí, dentro de todos los seminaristas, me elegía a mí para que los domingos lo acompañara a celebrar la misa en la zona militar que había en Jalapa. ah, Y llegábamos a las 11 de la mañana y le tenían un lugar donde él celebraba la misa. Y de repente llegábamos y yo le ayudaba en todos los menesteres del altar y cuando aparecían los soldados. Llegaban rotos de las rodillas, llegaban golpeados, llegaban llorando a hincarse allí para escuchar la misa. Y yo me acuerdo que el obispo les decía, ¿alguien quiere confesarse? Y yo decía, no es justo que les eche la bendición a todos juntos y ya viene, ya ese pecado que han pagado, ya tienen el castigo encima de que les diga están perdonados. Y yo decía, ¿por qué? Y eran los mismos campesinos, paisanos míos, sufriendo el entrenamiento del ejército, eso. Y era y nadie puede decir nada de eso, ni yo tenía valor de decir, ni siquiera se lo mencionaba al obispo. Y luego, por ejemplo, para el 14 de septiembre, allí en la Catedral de Jalapa celebraran una actividad que le decían el Te Deum. No sé qué es el Te Deum, porque es una palabra latina. latina. Sí, quizás latín. No sé qué significa el Te Deum, pero llegaba el ejército y llevaban soldados bien vestidos con su arma y hacían un show a las 6 de la tarde en la catedral y llegaban todos, llamaban a todos los jerarcas de la iglesia, de la diócesis, y todos se reunían para hacer una comunión, pues, entre la iglesia y el ejército y el Estado. Ellos decían que representaban el Estado. Mientras en el occidente de nuestro país, y bueno, la actividad era una ceremonia grandilocuente, con discurso bonito y todo. Mientras en el occidente del país teníamos las masacres de la selva. Estábamos, los campesinos, nuestros indígenas o los indígenas de Guatemala, estaban sufriendo los embates de la guerra y nadie lo sabía. Yo me quedé admirado cuando estaba en segundo básico, o sea, en el octavo grado, yo me comencé a dar cuenta que eso pasaba en mi país. Llegué a los 20 años y yo no sabía que eso pasaba en mi país, que en el occidente había masacres de gente que se encerraba en las iglesias huyendo de los combates y ahí le pegaban fuego a las iglesias. Lo dice el padre Ricardo Falla en su libro de Masacres de la Selva. Lo dicen los documentos del obispo Juan Gerardi, al que asesinaron también, de Guatemala nunca más. Pero yo no sabía eso, yo era grande ya, un estudiante brillante, no, no era brillante, pero era estudiante. Y yo no sabía esa parte. Y entonces es tan irónica la vida, y en el campo estamos peor, pues, Oh, sí, porque sí, no sabemos nada. En la ciudad tal vez lo saben y tienen que callar, pero en el campo ni siquiera lo sabían. es cierto, Y en sí. el occidente, en el oriente de nuestro país pensábamos que todo estaba en paz. Ujú, ¿Mm? ujú. Y eso es interesante y ahí se sustentan esa parte soy del monte, ese grito, esa mirar de noticias, esa imposibilidad cuando las noticias son eso mismo. Y él escucha su radio y está allí escuchando su radio la cañada, en la profundo de la montaña, ya esperando nada, con su silencio, con eso mismo, aceptando que sin que se lo ordenaran, se acepta la cultura del silencio, como lo dijo Paulo Freire. ¿No? Sí, sí. Sí, Bueno, entonces con esto podemos pasar a la siguiente pregunta, ¿verdad? sí. Ah, cuando usted que habla de la guerra y muerte, uno se pregunta, bueno, ¿verdad? Como el inicio del libro con las metáforas, lo poético y luego el monólogo de Soy del Monte y Niña Mujer, la guerra y muerte, algo tan triste, ¿verdad? Eh, por, ¿Por qué? ¿Qué lo movió a incluirlo en su libro? Sí, eso pareciera que esa última parte es contradictoria de verdad con las dos primeras partes, pero en el fondo, realmente yo siempre he dicho y siempre lo dije, que somos mi generación. Yo nací en el tiempo de la guerra.
No puedo decirme que soy un hijo de la guerra, pero soy un ser que nació adentro de la guerra. En mi país, en 1954, comenzó la guerra interna. Yo Sí, nací 13 años después y estaba la guerra, y ya la habíamos aceptado como parte normal de nuestra cultura, la guerra. Y entonces nunca pudimos aprender qué es la paz, porque no pudimos vivir en paz un momento. Y cuando me senté a escribir, apareció esa memoria. En mi pueblo hubieron encuentros entre los guerrilleros, que eran una parte de lo que formaban la guerra, y el ejército nacional. Y nadie decía nada de eso. Y yo me involucré para denunciar esa parte en los medios. Y eso fue en 1993, digamos 3 años antes de que comenzara a escribir Soy de esta tierra. Y cuando me senté a escribir Soy de esta tierra, estaban firmando un papel que decían de la paz, allá en mi país, en 1996, cuando yo estaba escribiendo Soy de esta tierra. Y entonces dije yo que yo no podía evadir esa parte que era mía. Dije yo, y todos, como todos los guatemaltecos, y yo como guatemalteco tenía la esperanza de que de verdad ese cambio, ese proceso de firma de la paz, nos iba a enseñar qué es la paz después de tantos años de guerra. Yo ya tenía casi 30 años de vida cuando firmaron la paz. Yo tenía 30 años de vivir en la guerra. Y no era justo que yo no guardara una memoria en algún lugar para recordarle a las nuevas generaciones de que en el lugar donde yo crecí, para decirle a mis hijos que en el lugar donde yo crecí, y a mis nietos, que allí había habido un conflicto que no tenía nada que ver con nosotros, pero que tuvo que ver con nosotros, que nos afectó en nuestra vida de una manera. Y no lo digo propiamente, pero digo, somos hijos de la guerra. Y no podemos evadir esa parte porque influyó profundamente en nuestra manera de ser hoy. Yo soy eso. Evadí ir al ejército, pero estuve cerca, estuve muchas veces expuesto porque no era voluntario, era obligatorio el ejército. Y estuve expuesto, me salvó el ser estudiante, me salvó 2 veces. Sin embargo, no fui y nunca quería ir, y nunca he sido partidario de las armas ni de la violencia. Y sin embargo, estuve en medio de eso. Y para mí, escribir epílogo de guerra y muerte, y el ruiseñor hablando de un último soldado que se queda y herido y después termina mirando la luna antes de marcharse, que el río se lo va a llevar. Y deja todo ese pasado olvidado donde le dijeron que era uno de los mejores ciudadanos defendiendo la patria. Y cuando estaba ahí lo dejaron olvidado en la montaña. Y ese es lo que nos dejó la guerra. Cementerios clandestinos, cruces sin nombre en tantos lugares, más de 250,000 desaparecidos en mi país. Y entonces es difícil evadir no hablar de esto en una memoria de ese campesino, de esa niña mujer que nació y vivió en ese conflicto, y olvidar que somos fruto de eso. Nos sí, enseñaron la guerra y nos dijeron que aspirábamos a la paz, pero nunca supimos qué era la paz. No sabemos qué es la paz. sí, Porque la paz en mi país no es la ausencia propiamente de la guerra, de ese conflicto. La paz tiene que significar otra cosa. exacto, sí, Sin embargo, se firmaron esos papeles y terminamos en esto que tenemos hoy, en la negación de todo otra vez. sí, sí, Y hoy encima tenemos las migraciones, por ejemplo, pero voy a regresar a ese tema. sí. Yo le quería preguntar que el, el, el ruiseñor, me parece que el ruiseñor lo representa a usted en la observación de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Es posible. Ajá, Y alguien me dijo que yo había estado en el conflicto, que yo sí, había estado involucrado en el conflicto, porque hubieron enfrentamientos propiamente con el ejército con helicópteros y los guerrilleros en la montaña. Y había una guerra completa, así, con bombas y todo, a las 11 de la mañana, que estaba ahí en la orilla de mi pueblo. sí, Y sí, pensaban que yo había estado en ese. Cuando leyeron el epílogo,
dijeron que yo había estado ahí. Y esa es parte de la riqueza de la literatura. Sí, Que sí. alguien sienta que o estuve yo o estuvo él. Ujú. Todos estuvimos ahí. O Sí, yo soy el ruiseñor. ¿Y quién es el ruiseñor? ¿Cuánta gente no vio morir a un hijo, a un primo, a un nieto allí en esa guerra? ¿Cuántos no vieron eso y se convirtieron en el ruiseñor mirando a su hijo partir, luchando por una causa que al final no tenía fundamento? nada, ¿Ya? nada. Y quizás en una manera yo era el ruiseñor. Mi Sí, padre era el ruiseñor. Mi padre me habló mucho de eso. Mirar a mis hermanas huir con los enfrentamientos, la gente gritando en el pueblo, toda la gente de mi pueblo de la sierra eran el ruiseñor. Ellos sí, fueron. Y ellos se quedaron callados cuando terminó propiamente el tronido de las armas y terminó y se quedó un silencio profundo, olor a pólvora. Y todos comenzaron a imaginar cuánta gente quedó muerta en esa batalla. Y todo mundo se imaginó ser un ruiseñor para ir a verlos terminar de morir. Y sin sí. embargo, nadie tenía valor de ir a esa zona. Nadie quería regresar a esa zona donde se batieron. Y el ejército llegó con helicópteros y sacaron a muertos y heridos que habían dejado allí. Y gente que estaba cerca miró que habían guerrilleros que habían quedado heridos y los soldados los terminaban de matar con machete. Y los mismos guerrilleros, en su afán de huir, también los que se salvaron, cuando encontraban un soldado herido, hacían lo mismo, matándose entre hermanos. ¿Y por Eso es lo qué? más triste, sí. Eso es lo más triste, exacto. Yo sé, usted me entiende perfectamente esta parte. Y yo no quise evadirla. Cuando escribí esto, lo pensé y lo repensé. Incluso regresé a Guatemala una vez y se la leí a mi padre. Y me dijo, todo lo hubieras hecho así, me dijo. Porque No, él dijo, eso es parte de lo que hemos vivido. Yo mismo he vivido en eso. ¿Mm? sí, sí, Y entonces yo digo, para una memoria, para una pequeña memoria, para que las nuevas generaciones no se olviden de que tuvimos esto también. Y aunque no es una biografía propiamente explícita de un conflicto con datos ni número de muertos, es una reseña de que algo teníamos sí, en ese tiempo, en esos años. Y mi esperanza es de que sí. nunca regrese eso. Y lo digo en esta última partecita. Soy el último perdedor de esta guerra y muero sin honra ni gloria. Y Las- ese es el dolor que todos tenemos. sí, Fuimos los últimos perdedores. Yo me gradué de maestro en 1991 y por el mismo conflicto de la guerra, yo no pude quedarme en mi patria, en mi pueblo, donde tanto añoro regresar. sí, sí, Y me tuve que salir de mi patria, causante a la guerra. Y entonces parece contradictorio en este librito de Soy de esta tierra. Y sin embargo, tiene mi más profundo sentido de que es una memoria que incide también, porque tal vez al joven que representa Soy del Monte, ese mismo se convirtió en un soldado, o quizás él fue el soldado que murió, ujú, o niña mujer, quizás esa niña se convirtió en soldado y quizás ella fue, o ellas fueron el ruiseñor sí, y sí, ellas asistieron a mirar cómo la vida se desvanece en un lugar tan silencioso como los laureles, donde pasa la quebrada que sí, se sí. lleva a los restos. Qué bueno, sabe, me encanta de que usted, ¿verdad? Está, ¿cómo le digo? Tratando de que no se olvide ese pasado reciente, porque lastimosamente muchas personas, por el trauma de lo vivido, no quieren hablar al respecto y las nuevas generaciones se preguntan qué pasó, muchos no lo saben, pero muy, muy bueno que usted, por medio de este libro y en otras, ¿verdad? De otras maneras, usted les ha hecho ver a sus hijos y a sus amistades y luego a sus lectores lo que sucedió. Y como lo dice usted y lo dice el soldado al final,
lastimosamente todos perdemos porque los que causan la guerra, los que mandan a los soldados o a los guerrilleros a la guerra, ¿verdad? No sufren, ¿verdad? Y se matan entre hermanos, hermanos campesinos muchas veces, ¿verdad? Es triste, sí, pero muy bueno que usted, ¿verdad? Está haciendo conciencia para que esa historia no se olvide y no se repite nunca más, como decía Monseñor Gerardi, nunca más, ¿verdad? Nunca más, exacto. Y eso es ese es el valor que yo le considero a esa parte de soy de esta tierra. Y justo hace 4 días estaba hablando con un amigo mío, paisano mío de ese pueblo, y él me contó que él estuvo, y los soldados lo mandaron a esconderse debajo de unas tablas porque comenzó el conflicto. Y él estaba justo en la orilla del campamento donde estaban los soldados, y los guerrilleros llegaron y comenzó el combate. Y él dice que los mandaron a tirar de eso. Y tiene una hija de 22 años este muchacho. Y le dice, papá, le dijo, ¿de qué estás hablando? Le dijo. Y la hija tiene 22 años, pero viven aquí y no tiene idea, y dijo que son guerrilleros. No tiene ni siquiera la idea de qué significa la palabra guerrillero. Sí, sí. Y sin embargo, nosotros los mirábamos llegar a comerse las gallinas allá en el corral de mi madre, Así es. a pedir las tortillas o a llevárselas de la cocina sin pedir permiso. Y las generaciones de 22 años de ahora no saben qué es un guerrillero y ni les interesa a muchos. Sí, ¿Eh? pero es bueno, ¿verdad? Hacerles ver a las nuevas generaciones todo ese sacrificio que se ha hecho, porque lo poquito que se ha logrado en nuestros países fue por un gran esfuerzo, un gran sacrificio que hicieron, ¿verdad? Muchos de nuestros hermanos, ¿no? Sí. Quería también preguntarle si ha escrito más libros además de Soy de esta tierra. Sí, gracias, eso es un honor. Voy a hacerme la publicidad necesaria. Bueno. 5 minutos de fama de en adelante. Este, tengo muchos documentos, a pesar de que mi vida ha transcurrido en el afán de la sobrevivencia aquí mismo en este país. He trabajado en construcción toda la vida, aprendí a trabajar construcción. Y una pequeña remembranza, por ejemplo, el poema, la carta que escribió el cuervo a su amigo, dice, ellos son Cristos. Justo aparece que yo salía a la calle caminando y miraba a la gente de construcción trabajando en la calle, en aquel calor a 105 la temperatura, y yo decía, ¿cómo soportan eso? ¿Cómo los tratan? Ellos son Cristos, decía yo. Y aparece esa carta de ellos son Cristos. Luego, entonces, como ironía del destino, terminé trabajando en construcción como un Cristo. y aprendí a hacer ese trabajo, y un trabajo que le quita a uno el tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo. Y sin embargo, no dejé de seguir escribiendo. Y tengo algunos documentos. Tengo o sea, no son libros, no son como el libro de que yo te lo mandé a hacer, hice 100 ejemplares, pero estos son solo pura copia única. Y tengo de la lucha de Lucho. Oh. Historia de un casorio en la sierra, en mi pueblo, y es una historia de un casorio a la antigüita, como era antes, Sí. en aquel tiempo de la niña mujer y del soy del monte. Oh. Y eso es parte de ese. Tengo esto, se llama Lirios en Ayarza. Oh. Y eso es una especie de poesía y denuncia sobre el problema de la minería que aparece cerca de mi pueblo. Exacto. Y tengo tres tomos sobre ese. Tengo otro que se llama Lienzo Roto, pero es parte de los Lirios en Ayarza. Y el tercero también de regreso, Lirios en Ayarza. Son 3. Y esto lo he publicado un poco en las redes sociales. Y Oh. lo he reunido aquí. Pero es mucha poesía y denuncia de lo que pasa con el problema de la minería que hoy tienen los campesinos alrededor de mi pueblo por el problema de la forma de la minería. Y Sí, yo sí. les digo, es que yo a veces les digo, yo no quisiera estar en contra de la minería, estoy en contra de las formas de la minería. Exacto.
Aquí en mi pueblo dejan el 1% de las grandes corporaciones que vienen a escarbar la tierra y sin embargo ese 1% no lo dejan ni siquiera como para un beneficio público, lo dejan como regalías para las autoridades que le dieron el permiso, porque las autoridades se adjudican el permiso de Exacto. entregar nuestros recursos naturales. Y nos dejan los ríos contaminados, la tierra Ese es contaminada. lo más duro que hay. Nos dejaron gente muerta, nos dejaron gente inválida porque había el conflicto duro y nos dejaron sin nuestros cebollales, sin nuestros tomatales, ya nadie quiere nuestras cosechas porque las aguas y la tierra ahora está contaminada. Sí, Comunidades ahí se han caído, así como hay una comunidad que se llama La Cuchilla, ahí en la orilla de la mina, en el municipio de San Rafael Las Flores, donde una comunidad que se llama La Cuchilla se cayó, se comenzó a caer las casas porque los túneles que hicieron debajo estaban muy por encima. Y hay muchos temblores ahí y las casas comenzaron a caerse y tuvieron que sacar a toda la comunidad. Y estoy hablando de eso, de los fantasmas que quedan en una comunidad fantasma. sí, sí. Y eso es parte de eso también. Y tengo se llama Ilegal Oh, No. okay. Y una historia que nacieron en el camino de la frontera. Es mi experiencia desde cuando salí de Jalapa hasta cuando llegué a Los Ángeles, California, en 25 días, en el camino que me tocó cruzar el camino de la frontera. Sí. Le he cambiado un poco el nombre porque al principio se llamaba Riesgos y Esperanzas. Y lo Mm, he rehecho, reescrito lo he cambiado un poco, pero lo sostengo como esto, Ilegal No. sí. También son documentos que solamente tengo conmigo. Y tengo otro que se llama Espantajo Mío, el Espantajo Mío, el Espantapájaro Mío. Y Wow. es otra historia que tengo de poesía también y de algunas realidades con humor, que trato de hacer humor cuando escribo también. Ojalá y la biblioteca pudiera conseguir uno de esos libros, ¿verdad? Sí, bueno, yo quisiera más, estoy tratando de rebuscarme para encontrar una institución como una editora que me los revise y que tenga interés en que los arregle y los puedan publicar ellos, ¿verdad? Como Sí, una editora para poder hacer eso, porque de su cuenta uno no, eso es imposible. sí, Y, a- y ahora estoy escribiendo el último que se llama La Hora del Ángel. Una mm, historia casi también personal mía, un poquito con una situación personal que me ha pasado y que gracias a mi hija me ha inspirado ciertas cosas como para escribir La Hora del Ángel. sí, Sí, sí tengo escritos de qué la pregunta. bueno, qué Ah, bueno. Le quería sí. preguntar, ¿usted ha escuchado o ha participado en la FISWA, que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala? No, nunca he Oh, participado, sí la he escuchado. fíjese que tal vez su hija le puede buscar ahí, porque hoy, en este periodo, celebrando el bicentenario de la independencia de Centroamérica, ellos van a tener una feria del libro desde el 2 al 12 de septiembre. Y va a ser así, ¿verdad? Por Zoom, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, Entonces, yo no sé cómo para inscribirse, cómo pudiera hacer, pero fuera bueno que, porque ahí sí, usted, sí. ¿verdad? Muchas gracias. Podría Y vamos a tratar de buscar esos recursos darse a porque conocer ahí. Sí. ya, exacto, y hacer un poquito más, conocer. Hay mucha gente que me dice, publicar pues para que podamos leerlo. Sí, Ajá, no es muy fácil, pero es posible. Y sí, la sí. verdad que siempre he ocupado tiempo después de mi trajín por la sobrevivencia, he ocupado el tiempo para escribir. Qué bueno, qué bueno. En verdad le digo que este libro, muchos de nosotros inmigrantes y especialmente centroamericanos, yo soy de El Salvador y vivimos la misma situación que ustedes han vivido, Sí, sí, ¿verdad? Entonces, nos identificamos con esta historia porque ahí pues cualquiera de las historias nosotros podemos vernos a nosotros mismos ahí y sé de que sí, muchas personas que han leído este libro o nos están viendo, también ellos, ¿verdad? Coincidirían en lo mismo, ¿verdad? Así es que, pues no sé si tenemos más tiempo, pero en verdad de que ha sido un gran placer el estar conversando con usted y en verdad es admirable que a pesar de todas
los problemas, los desafíos, ¿verdad? De dónde usted viene y todo lo que usted tuvo que pasar y ha llegado pues a este punto con su esfuerzo, ¿verdad? Entonces, es bastante admirable, un buen ejemplo, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que, ¿verdad? No, usted se mantiene el mismo persona, ¿verdad? Siempre humilde, que ¿cómo le digo? Quisiera decir, como que no se avergüenza de sus raíces, ¿verdad? No, Y de no, servir a no me otros. llevan a los cielos, Exacto. no me llevan a las nubes. Agradable, muchas gracias por el cumplido. Sí, sí, Tratamos. Y nada, lo mismo, agradecido, muy agradecido. En la vida me pasa esto. Y estoy escribiendo La Hora del Ángel y La Hora del Ángel quizás tiene que ver con esto. Hoy, justo hoy, hace 3 meses, esta hora estaba dormido, me operaron a corazón abierto, justo hoy, hace 3 meses, y me sucede esto hoy y estoy tan agradecido con la vida. Me he recuperado muy bien qué bueno, qué y bueno. estoy agradecido con la vida. Y el libro Soy de esta tierra es ese cúmulo de nostalgia que todos los días tenemos. Sí, Por sí, nuestra tierra, por nuestra esperanza, por lo que provoca nuestro entorno hoy, justo lo que provocan las noticias y lo que provoca mirar nuestros cuadros de nuestra gente, la calamidad quizás de la frontera, la calamidad de otros países que están en guerra todavía. Y eso es el soy de esta tierra. No es una cuestión de mirar cómo la tierra se está acabando, pero quizás yo tuve la dicha hace 26 años de pensar que yo podía sentir nostalgia de la tierra sin quejarme demasiado o tener el miedo que tengo hoy de que la tierra se nos está quemando y que corremos el riesgo de llegar a una crisis de colapso con falta de agua y toda la contaminación. Y sí, entonces, pero quizás hace 26 años yo no alcanzaba a mirar lo que tenemos hoy enfrente. Y exacto. tal vez quizás por eso le puse demasiada nostalgia y no demasiada información ni denuncia, ¿ves? No, pero está muy bueno porque le digo, este, a mí me recordó, no sé si usted ha escuchado de un poeta salvadoreño que se llamaba Alfredo Espino, que él hablaba también del campo, ¿verdad? De todo. Y en verdad que si nosotros que logramos vivir ese tiempo donde usted podía ir a bañarse al río sin temor a contaminarse o algo así, o ir a sacar cangrejos y cosas al río, ¿verdad? Y andar en los bosques. A veces como a uno no le dicen nada, anda con su onda, ondilla, no sé cómo le dicen, Sí, sí, igual. matando pajaritos, ¿verdad? Y lo cual no debe de ser así. No, yo sé, pero bueno, era parte de la sobrevivencia también porque nos los comían. Sí, exacto. Sí, entonces, pero eso se circunscribe dentro de la nostalgia del ser humano. Y eso es lo Sí, bonito de volver a vivir. No tenemos otra opción. Esa es así la es. parte profunda que llevamos y necesitamos volver a vivir. Así es. Sí, como dice alguien, Volver a ¿verdad? vivir Recordar. esos detalles, esa memoria. Sí, volver a ver esas memorias que están ahí que nos llenaron, que nos dieron, nos llegaron, nos ayudaron a hacer lo que somos hoy. Irremediablemente somos lo que fuimos en el pasado. Y eso es Sí, lo sí. agradable. Tener nuestras tierras, recordar eso y a veces lamentarnos porque quizás pudimos hacer un poquito más y no lo hicimos. Ujú, ujú. Sí, pero muy agradable y muy agradable conocerlo a usted por este Oh, medio, no, pues agradable, sí. nada, el honor es mío de haber compartido con usted y en verdad tal vez, bueno, tal vez su hija nos puede dar, ¿verdad? De cómo poder contactarse con usted para poder, Sí, sí, ¿verdad? estamos Hablando y abiertos. hablar más acerca de nuestras experiencias y todo ello, ¿no? Con mucho gusto, sí, Sí, eso sucederá sin duda y para mí será un honor también y muy agradable sí, y podernos compartir un poco es súper. sí. Y ella hará el puente ahí para eso y eso necesitamos en la sociedad puentes. Exactamente, exactamente. Sí, Bueno, sí, don Pedro, de verdad, un honor y muy agradecido de que usted se haya tomado este tiempo para nosotros y poder conversar con usted. Y en verdad que su libro muy, muy bueno y realmente que muchos de nosotros inmigrantes centroamericanos y creo que de otros países también se identifican con muchas de las historias que usted nos cuenta en este libro.
Así es que esperamos pues que esos otros libros que nos han mostrado, ¿verdad? Salgan a publicación y podamos también tener acceso a ellos. Y en verdad, pues nuevamente muy agradecido, ¿verdad? Pues le deseamos lo mejor, ¿verdad? Para que siga adelante y bueno, ¿verdad? Que usted ha sido todo un luchador desde pequeño y así, ese es el ejemplo que nos dan nuestros hermanos del campo, ¿verdad? Empiezan Exacto, desde muy pequeños y no le tienen miedo a nadie a salir adelante. absolutamente de Sí, así acuerdo es con que usted.